Seguimos en el programa. Gracias por elegirnos. Desde ayer el deporte de Rafaela está de luto. Cuando conocimos que había fallecido el nene Ternengo, rápidamente nos adherimos en la comunicación, en la amplificación de esa noticia fuerte, como parte de la descripción de un acontecimiento de época, la partida de los grandes deportistas que hacen historia, que marcan agenda, que dejan una huella, no resulta indiferente. Y es el caso, obviamente, de este gran as del automovilismo argentino, pero que los rafaelinos lo sentimos como parte de lo nuestro. Y quiero invitarlo en este pasaje, ahí lo vemos al nene, en una imagen actualizada, a Gustavo Wirse, nuestro compañero, que también lo conoció y en tanto periodista de automovilismo nos va a agregar valor para esta evocación. Hola Gustavo, un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Vos, para toda la audiencia. Y bueno, la presentación que hiciste vos es realmente muy clara. Probablemente el más grande de los automovilistas que dio la ciudad de Rafaela, si bien hay muchos y muy buenos, nombrar a Zanata, nombrar a Martín Basso, nombrar a Porco, a gente que le ha dado alegrías y satisfacciones a la ciudad de Rafaela, que han sido embajadores o son embajadores ilustres. Lo del nene tiene un condimento especial. Lo de Jorge Juan Ternengo es sin duda, para quienes tenemos más de 50, el gran ídolo del automovilismo de la ciudad de Rafaela. Un hombre que ha ganado muchísimas carreras de motociclismo, prácticamente incalculable, porque la cantidad de carreras de motociclismo que ganó fueron realmente incontables, y tuvo el paso al automovilismo por allá por 1964, más precisamente el Día del Periodista, un 7 de junio Sí. de 1964, Jorge Juan, el nene Ternengo, debutaba en Sunchales con un Fórmula 1, mecánica argentina, en una competencia en donde casi la gana en el día de su debut. Bueno, en 1966, en el verano de 1966 gana su primera carrera con ese mismo coche en Villa Carlos Paz, y después, en 1967, es donde se hace realmente muy conocido, porque junto a Pirín Gradasi, a Héctor Luis Gradasi y al maestro Eduardo Copelo, integra un trío que a bordo de 3 torinos revolucionaron la historia del turismo de carretera. El turismo de carretera en el año 67, con la llegada de los torinos, preparados por otro rafaelino como Oreste Berta, hacen un cambio histórico. Se deja de correr con las cupecitas, cambio histórico que a lo mejor lo podemos comparar con el de este año, con el del año pasado, con la llegada de nuevos coches, Sí. al TC, a la categoría Claro. de automovilismo más antigua del mundo. En el año 67, ellos, cuando hablo de ellos, hablo de Copelo, de Gradasi y del nene Ternengo, cambian la historia del turismo de carretera para que los coches compactos, como se los llamaba, en ese caso al Torino, empiecen a escribir una rica historia. Y precisamente entonces, yo lo decía, ahí es cuando Ternengo se hace conocido y famoso a nivel nacional, por integrar ese trío tan exitoso del turismo de carretera. En 1969, y siguiendo su campaña en los monopostos, donde realmente fue un piloto ilustre, gana el campeonato argentino, pero para ganar el campeonato argentino gana la competencia más emblemática que hubo de automovilismo en la República Argentina, las 500 millas, corridas en Rafaela, con un auto de Rafaela y con un rafaelino ganador. Un día, haciéndole una nota al nene, me Sí. dice,
Por ejemplo, Ortelli en ese momento, estoy hablando de 6, 7, 8 años atrás, Ortelli es el más grande del turismo de carretera, pero él nunca ganó en su ciudad, porque en Salto no hay carreras. Claro. Y él Él se golpeaba el pecho con eso. Sí, sí. ¿Cómo? Que él se golpeaba el pecho con eso porque ¡Claro! es evidente que En esa Rafaela, pertenencia... el rafaelino, Claro. porque si bien no había nacido en Rafaela, era un rafaelino de pura cepa, en Rafaela, con un auto de Rafaela, con un preparador de Rafaela, ganaba la carrera más importante de la historia del automovilismo. Entonces, sin duda fue un grande de verdad, una excelente persona, él siempre sonriendo, él siempre alegre, un tipo que se cuidó mucho, yo tuve la oportunidad, él trabajó muchísimos años de periodista, Sí, claro. No hace mucho, en un diario castellano de Rafaela, él escribía la columna que obviamente tenía que ver con la historia del automovilismo, fue cofundador de Sin Rebajes, por allá por 1996. No lo tenía eso. Claro, Sin Rebajes nació con Jorge Ternengo y Gustavo Wirse, en 1996. Él ya venía haciendo un programa que se llamaba Compitiendo con Jorge Ternengo, que después de Sin Rebaje, por una cuestión que tiene que ver con una emisora, él muy allegado al diario Castellanos, el diario compra una emisora y me dice, mira Gustavo, la gente del diario me pide, perfecto, muy bien, y él volvió a ser Compitiendo con Jorge Ternengo. Lo que quería significar que, bueno, trabajando con él de periodista, conocía muchísimo de mecánica y muchísimo de preparación de autos. Conocía como pocos, diría, la concepción de lo que es un auto de carrera. Y bueno, hacía unas notas realmente muy buenas porque él tenía un conocimiento muy grande de lo que es la preparación y lo que es la mecánica de un auto de carrera. Sí, claro. Realmente un grande de verdad. Sí, incluso un hombre austero, esa humildad que tienen los grandes y esa dignidad, ¿no? Porque fue hasta los últimos tiempos muy allegado, ¿no? A todas las competencias que se hacían acá, invitado de honor como corresponde, y él con su presencia era magnetismo. Uno lo pudo ver en las últimas carreras donde estaba el nene, estaban las fotos de los seguidores de la categoría, de los actuales pilotos. Bueno, lo que se define como un grande en una disciplina, en un deporte, y que, bueno, le ha permitido, ¿no? Desde aquel arranque, con los autos de esa época, de los años 60, atravesar casi a todas y ser testigos de este salto tecnológico, por lo menos en el turismo carretera, de los últimos años. Un hombre que esa línea de tiempo también describe su importancia para toda la actividad mecánica, ¿no? Sí, señor. Yo te estaba contando que era un tipo que se cuidaba mucho. Él se cuidaba mucho en esa época en que compartíamos la conducción del programa. Obviamente, además está decir, Néstor, nos invitaban a 1000 asados. Al que íbamos, él era de muy poco comer y te diría que casi no tomaba alcohol, o tomaba pero muy poquito alcohol. Un tipo que se cuidó y realmente era un lujo porque aparte, bueno, las puertas que te abría, una de las cuestiones que tenemos los periodistas del interior es a veces en las carreras, y mucho te estoy hablando de la década del 90, era conseguir el tema de acreditaciones. Claro, vos cuando llamaba por teléfono él al ente que llamaba, fuese al Automóvil Club, en ese momento al TC2000, obviamente a la ACTC, te abría absolutamente todas las puertas, un tipo absolutamente reconocido y que obviamente te allanaba muchísimos caminos. Realmente una gran persona. Tengo un recuerdo muy grato de él, primero porque fue mi ídolo. Yo el otro día, no hace mucho, le contaba a unos muchachos, camarógrafos de Acelerando, que, bueno, estábamos hablando del tema de Rafaela, inclusive ellos se vinieron a ver la carrera, y yo les decía que en Rafaela hay muchos hinchas de Torino. ¿Y por qué muchos hinchas de Torino? Porque cuando éramos chicos, estaba el nene Ternengo corriendo en el turismo de carretera y con Torino, y después
su gran campaña de Fórmula 1, no toda en mecánica argentina, lo hizo, o las carreras como ganó las 500 millas, con un coche Torino. Entonces acá en Rafaela yo les decía a estos chicos jóvenes, todos sub 30, que hay muchos hinchas de Torino, así que bueno, yo al nene lo tuve como ídolo, después la suerte de tenerlo como compañero de trabajo, y permanentemente era una fuente de consulta, de uno y de otro. No hace mucho, la última vez que lo vi, en una estación de servicio, Shell, acá en la avenida Santa Fe, él me llamó por teléfono, vení, estaba en una mesa con amigos, con una discusión acerca de las 500 millas. Claro, buscaba estadística, buscaba... Exactamente, porque él sabía que yo tenía buena memoria. Claro. Él sabía que yo tengo buena memoria y que tengo muchos datos estadísticos, y por otro lado yo lo consultaba por cuestiones que tienen que ver con la técnica y con todo lo demás. Cuando te contaba, el nene cuando te contaba que los dos curbones de Rafaela son totalmente distintos, uno es más alto que otro, y explicándote los radios de giro, cosas que le sirven a los pibes de ahora, a los muchachos, a los pibes que están corriendo ahora. Y bueno, realmente era un lujo compartir con él charlas, momentos, y como te decía antes, más allá de su talento manejando, sabía muchísimo, te diría como pocos, el tema de la concepción de la preparación y de lo que es un auto de carrera. Bueno, es una mirada irreprochable e inmejorable. Te dejo un gran abrazo y me sumo, por supuesto, a ese recuerdo que ya no está entristecido por la partida física que siempre impacta en las primeras horas, sobre todo cuando hablamos de los ídolos deportivos, en este caso, y pasa a ser acompañada por una sonrisa, sí, y por un recuerdo que siempre está vinculado a lindos momentos que los, sí, seguidores del automovilismo o de su carrera, y aquellos que no estamos tan metidos adentro, pero sí reconocemos en estas figuras ídolos que transportaron y proyectaron y propagaron el nombre de la ciudad, sí, sí, como no lo hacen otras actividades, es como para despedirlo con un aplauso, ¿no? Sí, señor, total y absolutamente. También vale acotar, decir, vivió muy bien, disfrutó de su vida, 88 años, no es un detalle menor. Yo esto lo asocio a que él durante toda su vida se cuidó mucho, y también decir que en el último tiempo no la estaba pasando del todo bien, la enfermedad lo traía en jaque, y yo creo que el nene totalmente descansa en paz. Claro que sí. Un gran abrazo, Gustavo. Abrazo. Siempre es un gusto escucharte. Gustavo Huirce, que bueno, con su programa Sin Rebajes, también forma parte del staff de los periodistas que le agregan valor a la grilla de Next Canal 2 de contenidos locales. Todo el análisis y las informaciones más relevantes de la jornada en Juntos, con Néstor Clivati y un destacado equipo de especialistas. A partir de las 10 y hasta el mediodía, en la programación radio